23 regresamos a hoy mismo. Ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Buenos días, Alfonso, un placer de conversar por estas 2 semanas contigo durante el receso bien merecido de José Elías de sus vacaciones. Tenemos aquí, estamos en la semana del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Exactamente. Que es una fecha que toma mucha importancia en Puerto Rico, ¿verdad? Porque al margen de los reclamos que hacen los trabajadores, los sindicatos, pues estamos en medio de una discusión importantísima sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, el contrato con Luma y el papel protagónico que ha estado jugando y que sigue jugando la UTIER, que me mencionaba antes de la que están por presentar un reclamo legal. Sí, mira, Alfonso, sabes que la semana pasada se presentó una demanda en la cual se pide que se anule el contrato con Luma Energy y que se le obligue a devolver las prestaciones. La demanda tiene muchas otras reclamaciones, pero básicamente esa es la reclamación principal, porque del problema de la implantación del contrato de Luma es que se derivan las otras razones para reclamar. Por ejemplo, se reclama por el menoscabo al sistema de retiro que ocasiona el contrato de Luma. Si el contrato de Luma es nulo, pues no se menoscaba. Así que todas las demás reclamaciones dependen de que el contrato sea válido o no sea válido. Y los fundamentos para que este contrato sea nulo, los hemos discutido en otras ocasiones aquí, básicamente son 2. El contrato va contra la ley, tanto local como federal, y el contrato es leonino. Y los contratos públicos no pueden estar hechos para que solamente beneficien a la parte privada de la situación. Y eso obviamente hace que el contrato no haya surgido a la existencia, nunca haya sido válido. Y eso obliga a que Luma tenga que devolver todas sus prestaciones, ¿verdad? Todo lo que se le ha pagado en este proceso. Lo que se va a radicar durante el día de hoy es una moción para que la jueza Taylor Swain señale una vista urgente en la cual se puedan dilucidar los planteamientos de interdicto preliminar para que la jueza paralice el caso en lo que se dilucida el interdicto permanente. Los casos de interdicto tienen varias etapas, Alfonso. Hay una de entredicho provisional, que no es aplicable aquí. Hay otra de interdicto preliminar, que esta es la moción que vamos a radicar, y el interdicto permanente. El permanente es el que se dicta mediante una sentencia. Y en todo este proceso, pues lo que uno quiere es evitar un daño irreparable mediante la emisión del interdicto, y el daño irreparable que está alegando Lutier, entre otras cosas, ¿verdad?, es que obviamente se menoscaban todas sus prerrogativas y derechos y beneficios conforme a los convenios colectivos, se menoscaba el sistema de retiro, y más que todo se desmantela la Autoridad de Energía Eléctrica, y esto obliga a que la UTIER también no tenga ya razón de ser, porque se perdió el patrono. Y dentro de todo este contexto, la situación amerita que se emite una orden urgente, en lo que el tribunal celebra un juicio en su fondo donde se dilucida el interdicto permanente. ¿Y qué probabilidades tiene la UTIER de triunfar en este pedido? Mira, Alfonso, yo sé que obviamente cuando uno le pregunta al abogado de una de las partes, siempre va a decir que se ve muy bonito, ¿no? Sí. Y yo entiendo y creo yo que es muy válido para los que no entendieron un poquito. Es como decir el tribunal detenga esto, porque si no lo detienen nos va a hacer un grave daño en lo que usted determina si vale la pena o no vale la pena detenerlo. Exactamente. Bueno, el asunto de que el contrato va en contra a varias leyes de Puerto Rico y federal, eso está claro, ¿verdad? Y el asunto de que el contrato es leonino es un análisis que hay que hacer mucho más a fondo. Nosotros hicimos ese análisis cláusula por cláusula y es parte de la demanda, pero en términos de que hay una alta probabilidad de prevalecer en cuanto a los méritos de la reclamación, esa es una de las alegaciones que hay que hacer para que se emita un interdicto. Si el caso no tiene mérito, el tribunal no tiene que emitir ninguna orden, ¿verdad? Y eso es uno de los criterios de umbral. Y en cuanto a esta reclamación, pues yo te digo que aunque el abogado de una parte siempre es la persona más optimista, en realidad es un asunto de estar tratando de predecir el futuro, y eso no es razonable, ¿verdad?, dentro de este contexto. Pero en la moción se discute por qué
existe alta probabilidad de que Lutier prevalezca eventualmente en los méritos del caso, porque el contrato de entrada viola todas las leyes sobre la situación energética de Puerto Rico y particularmente la ley 120, que establece la protección de todos los empleados que pasen a Luma o que se queden en la autoridad, de todos sus derechos, beneficios, prerrogativas conforme a la ley, los reglamentos y los convenios colectivos, y particularmente en todo lo relacionado con el sistema de retiro. Y en esa moción y en la demanda se hace un análisis de cómo se menoscaba los derechos y obligaciones que tiene el convenio colectivo por la contratación de Luma, porque habrás visto por ahí, han circulado varias cartas en las cuales Luma hace ofertas de trabajo y esas ofertas de trabajo jamás se comparan con lo que contiene el convenio colectivo, y en ese sentido es ilegal. Es con una mera comparación, Alfonso, de lo que dice la ley y de lo que dice el convenio colectivo junto a una carta de oferta de empleo, te vas a dar cuenta, y el tribunal tiene que darse cuenta, de que efectivamente hay una discrepancia bien grande y que Luma no está reconociendo todos esos derechos de los empleados. Por eso es que no han podido reclutar, Alfonso, que es una de las situaciones más críticas de este caso, porque Luma quiere tomar control de la Autoridad de Energía Eléctrica el 1 de junio. Apenas falta un poquito más de un mes. Y no tiene el personal. Ellos han enviado alrededor de 400 cartas de oferta, pero no quieren decir cuánta gente ha aceptado. Y la información extraoficial es que es un puñado de personas las que han aceptado las ofertas. ¿Y cómo Luma va a tomar control de la autoridad si no tiene la capacidad operacional? Sería un acto de total irresponsabilidad. Y eso es uno de los elementos que se está tomando en cuenta, de que el tribunal debe considerar que Luma no va a estar lista para operar. Mira, el pasado viernes hubo una reunión con el Comité Timón. Esto no te lo había mencionado en la conversación previa a salir al aire. Y en esa reunión, que estuvo presidida por el secretario de Estado, se le pudo demostrar al secretario de Estado y a los miembros del Comité Timón que asistieron los daños que este contrato ocasiona a los empleados, a la compañía, al país, al sistema de retiro. Y ellos, está en sus manos, Alfonso, para la resolución 88, que es la que establece que se detenga el contrato de Luma, es lo que se puede evaluar a fondo lo que está pasando con el contrato. Y esto es importante, y el Comité Timón podría hacer esa recomendación de que se detenga el contrato con Luma Energy, y lo que se pueda hacer una evaluación más certera de todos estos procesos. Así que me parece que el pleito, el intercambio de información que hubo con el Comité Timón, el pleito, porque ahí está toda la información y lo exhibe, está todo documentado, como ha hecho siempre Lutier, documentando específicamente todo. Y la situación de que Luma no tiene los empleados, que lo conoce el Comité Timón, pues deben motivar una recomendación del Comité Timón y del secretario de Estado al señor gobernador de que detenga esto, firmando la resolución 88 que fue aprobada y que ya está en el escritorio del gobernador. O sea que el gobernador tiene en sus manos evitar la catástrofe de nuestro sistema eléctrico, y como lo tiene en sus manos, cualquier consecuencia de no haber actuado a tiempo es su culpa, Alfonso. Aquí ha habido un montón de cosas irregulares, se han ido denunciando, pero eventualmente el remedio está encima del escritorio del gobernador, y eso es firmando la resolución 88, que no es para cancelar, o sea, no es el remedio más específico que se reclama Lutier, es para que se posponga lo que se puede analizar esto más a fondo y ver qué enmiendas se pueden presentar para que el contrato no sea leonino. Y yo estoy muy de acuerdo, pero existe la voluntad política de parte del gobernador, porque parecería que él está comprometido con Luma. No sabemos qué tipo de compromiso es. Como que ellos quieren ignorar la realidad y seguir adelante, como se ha hecho históricamente en las pasadas décadas, ¿no? Que la voluntad popular va en una dirección, pero los gobernantes buscan subterfugios de eso, de la credibilidad del gobierno, de que nadie va a venir aquí a hacer negocios si damos marcha atrás en los contratos. Pues esa es la duda, ¿no? que tenemos algunos, de que sí, ciertamente el caso es blanco y negro,
pero hay protagonistas que no lo quieren ver de esa manera. Yo estoy de acuerdo contigo de que hace falta esa voluntad política. El gobernador ha dicho varias veces que va a apoyar el contrato de Luma y desafortunadamente, Alfonso, en la reunión que se dio en el comité Timón, pues los que participaron en esto, particularmente Fermín Fontanés y Omar Marrero, defendieron el contrato a brazo partido. El secretario de Estado mantuvo una postura bastante prudente en cuanto a este asunto, fue muy diplomático y cuidadoso, hizo todas las preguntas que él entendía que era necesario hacer, pero un comité timón donde hay dos personas que participaron directamente en la negociación de un contrato que es leonino, no se puede esperar nada de ellos. Pero aquí hay que crecerse la situación y hay que mirar esto como país. Así yo le decía, ¿verdad?, al secretario de Estado, que había que ver la gran imagen, no meramente los detalles. Si tú te pones gringola y solamente miras el contrato, dices, bueno, eso no es tan malo, pero cuando ves el efecto, desmantelar la compañía eléctrica, darle a Luma control sobre la política pública de Puerto Rico, destruir los trabajadores, las uniones, los derechos que se ganaron a sangre y fuego, destruir el sistema de retiro, esto perjudicaría alrededor de 60,000 personas, Alfonso, que en alguna manera, directa o indirectamente, tienen que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo sus retirados y sus parientes. Y esta imagen también hay que mirar cuál es el futuro del costo de la energía. Todo esto anticipa que va a aumentar el costo de la energía de una manera dramática. Hay que verlo en conjunto con la reorganización y reestructuración de la deuda de la autoridad, que va a traer, por acuerdo con la Junta, unos aumentos en el costo de la energía. Y todo esto, cuando tú miras el macro, ¿verdad?, pues te das cuenta de que el contrato hay que pararlo inmediatamente. Y esa fue la exhortación que le hicimos al secretario de Estado, que mirara la totalidad de las circunstancias y que haga la recomendación. Y una de esas recomendaciones es que firme esa resolución 88 para que se pueda evaluar esto más a fondo. Si el contrato si la jueza no estuviera de acuerdo con esos planteamientos, la pregunta es, Luma la pregunta es, ¿no tiene capacidad? ¿Pudiéramos estar frente a un colapso del sistema porque no tienen empleados, no tienen conocimiento, no hay voluntad, no hay apoyo? Mira, Alfonso, me parece que el talón de Aquiles de todo esto es exactamente esa incapacidad operacional de Luma. O sea, aquí no vale ningún papel, ningún contrato, ninguna voluntad política va a ir por encima de una realidad de que el 1 de junio ya no van a tener los empleados. Stainsby, que es el CEO de Luma, dijo que hacía falta 3.800 empleados. En el descubrimiento de prueba, la Junta dijo que hacían falta 4.000 empleados para operar la Autoridad de Energía Eléctrica. Y lo que tienen es un puñado, que tal vez no llega a 100 empleados, que han dicho que podrían aceptar la oferta de Luma, pero no han dicho tampoco cuántos de esos han renunciado. Para tú irte a trabajar con otro patrón, tienes que haber presentado tu carta de renuncia. Y eso, pues, implica que aun cuando la jueza no dé paso al intelecto preliminar, Luma no va a poder asumir las funciones porque no tiene con qué. Fíjate que el asunto de la capacidad operacional de Luma es crítica porque el 1 de junio es que empieza también la temporada de huracanes, que de hecho la han adelantado un par de semanas. Y eso pues nos pone en riesgo de que en cualquier eventualidad, sabes que el sistema ha estado tan frágil, la falta de mantenimiento de la gerencia, ¿verdad?, al sistema, el desganche, pues hasta una tormenta tropical podría echarnos abajo el sistema. ¿Y quién va a reparar? ¿Quién va a levantar el sistema si no están los empleados, Alfonso? Ese es el gran problema que esto presenta. Entonces ellos quieren desmantelar la autoridad, y cuando Luma vea que esto no es fácil, que esto no son las planicies del el medio oeste o del Mississippi allá en Estados Unidos, y se dé cuenta que aquí hay montañas y montes y ríos y arroyos que hay que cruzar con la cablería, se les ponga difícil y se quieran ir, no vamos a tener una compañía eléctrica, Alfonso, porque la van a haber desmantelado. Los empleados la van a haber desperdigado por el gobierno, porque sabes que como la mayoría de los empleados se quedan en el gobierno central, el gobierno tiene que mantener esas posiciones y mandarlos a las agencias que más se parezcan, que no hay ninguna,
a las funciones que hace la Autoridad de Energía Eléctrica y que hacen esas personas. Así que todo ese equipo de trabajo de la autoridad se va a desperdigar y se va a desarticular todas posibles respuestas. Así que estamos en un riesgo, un problema de seguridad nacional que no es improbable, todo lo contrario, altamente probable. La temporada de huracanes se pone peor, el calentamiento global está documentado como que va a aumentar la frecuencia y la fuerza de los huracanes. Y aquí nosotros dilapidando la compañía eléctrica. Eso es una total irresponsabilidad que el gobernador Pierluisi tiene en sus manos la oportunidad de resolver. Esa es mi preocupación. Digo, yo sé que los abogados lo ven de una manera, ¿no? Y el enfoque de los diálogos que se sostienen aquí todos los lunes tiene que ver con la cuestión más legal, pero creo que es una cuestión práctica, es que literalmente el 1 de junio Luma puede asumir el control y si ocurre algo el 3 de junio no van a poder levantar el sistema. Se nos va la vida, es como si fuera un María, pero no provocado por la naturaleza, sino provocado por la negligencia de los gobernantes. Correcto. O por la corrupción de los gobernantes. Mira, yo estuve en un programa de radio acá en San Juan y compartí con mi profesor, el licenciado Fernando Martín, que tú sabes que es muy agudo y tiene una visión bien crítica sobre todos estos procesos. Y él dice, y yo coincido con él, cuando tú ves el comportamiento de los políticos, de que es totalmente irracional, totalmente absurdo y contrario a los intereses del pueblo, pues tú solamente puedes concluir una cosa, que aquí hay corrupción. Alfonso, los intereses que hay detrás de Luma y de Quanta y de Acto son intereses importantísimos de gas natural en los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de un contrato que nada más en los cargos anuales son más de 1.500 millones de dólares. Y estamos hablando de 14.000 millones de dólares en fondos para la reconstrucción, que de paso, te tengo que decir que hay controversia sobre si FEMA podría desembolsarle a Luma los fondos federales. O sea que hasta eso está en peligro, Alfonso, porque ahí FEMA no acepta, por lo menos no ha acordado, y ya eso fue ratificado por la Junta de Gobierno de la autoridad, que no ha acordado que el esquema que crea Luma es suficiente para que ellos desembolsen el dinero. Así que podría FEMA decir que en vista del contrato, como se trata de una privatización a todos los niveles y la creación de un monopolio privado vertical, decir que no va a desembolsar los fondos. Eso es hasta eso está en juego, Alfonso. Una cosa que es indispensable para que podamos reconstruir el sistema eléctrico que está destruido desde el 2017. Y entre las posibilidades está de que si Luma no puede acceder a ese dinero federal, que ellos digan, pues nos vamos, porque esa es la parte del bizcocho que queríamos picar, y si no nos dan el bizcocho, pues nos vamos, ¿no? Exactamente, y si ya se ha desmantelado la autoridad cuando viene esa decisión, nos quedamos en el aire sin empleados, sin procesos, sin operaciones, y una cosa catastrófica, porque esta decisión de FEMA no tiene que ser mañana ni el 1 de junio, podría ser el año que viene. Decir, no, ¿sabe? Evaluamos todo esto, recuerda que estos son procesos burocráticos y muy complejos, y los abogados tienen que intervenir y decir, bueno, vamos a mirar este contrato. Imagínate que los abogados de FEMA empiecen a mirar ahora ese contrato, a ver qué pasa. Hay gente que todavía lo defiende y ni siquiera se lo ha leído. Ese contrato toma semanas tú digerirlo y entenderlo, y eso podría dar base a que el año que viene o tal vez año y medio después FEMA diga, ¿sabes qué? No cualifica con la ley Stafford, así que no te voy a desembolsar los fondos, y ya hemos roto, destruido, dilapidado la compañía eléctrica que tenemos. Eso yo creo que es lo más peligroso, licenciado, porque se ha polarizado la discusión y lo de Luma se ha convertido en un tema ideológico, como el uso de la mascarilla, que verdad que ya no está fundamentado en ciencia, en conocimiento, sino que es una cuestión ideológica y que hay gente que lo favorece, pues porque hay que favorecerlo, y evidentemente habrá gente que se oponen porque se oponen a todo. Ciertamente deben haber algunos de esos. Sí, pero te pregunto si la autoridad, la UTIER está tomando medidas para prepararse. Tres meses caiga, se retire y haya que reconstruir la autoridad nuevamente. Bueno, eso es un panorama que habría que ver qué ocurre antes del 1 de junio, pero obviamente la UTIER va a seguir cooperando porque el sistema de Puerto Rico se restablezca. Claro que van a estar ahí en primera fila como lo estuvieron durante los huracanes, así que yo no veo esa situación.
Pero quiero volver un poquito atrás a lo que dijiste en cuanto a los negacionistas, ¿verdad? Del COVID. Sabes que la Academia de la Lengua Española aprobó una nueva palabra, los covidiotas. Sí, en relación a las personas que niegan el impacto del COVID y las vacunas y todo eso. Pues mira, aquí podríamos hablar de los lumeidiotas. Porque aquí, si tú te lees el contrato, te das cuenta de lo malo que es. Mira, el Colegio de Abogados, Colegio de Ingenieros, AIEFA, el Centro para la Nueva Economía, que es un think tank que es conservador, ha dicho, mira, esto hay que renegociarlo y si no se puede renegociar esto hay que cancelarlo. O sea, esto no es luthier quejándose de que el contrato afecta la negociación colectiva y su convenio colectivo. Estas son organizaciones que miran mucho más allá de esas particularidades y están diciendo el contrato no sirve, el contrato hay que anularlo. Han comparecido gente de todos los sectores a decir que el contrato es malo y los únicos que lo apoyan y que dicen que hay que cumplir porque Puerto Rico es un país de ley y orden, pues son los lumeidiotas, para usar esa analogía, porque es que no pueden ir contra la razón y la razón está en el texto. Lean el texto y se van a dar cuenta de todo lo que implica ese contrato para Puerto Rico. Y esa irracionalidad es la que Chiri Martín pues dice, pues mira, tienes que buscar más allá, tiene que haber corrupción en todo esto. No, porque están los lumadiotas y están los lumaguizando. Exactamente. Los que van a recibir alguna consideración de eso. Exactamente, y por eso defienden esto a brazo partido y no les importa el sistema de retiro, no les importa a los empleados de la autoridad, no les importa el futuro del país, no les importa el costo de la energía, no les importa la salud de esos retirados, no les importa un pepino. Y eso es porque obviamente tienen sus dedos amarrados con unos intereses y unos beneficios que desafortunadamente son corrupción y que hay que detenerlo lo antes posible. Y por eso es que yo digo, el gobernador es el que tiene la última palabra. El gobernador tiene que decidir, le da paso a Puerto Rico y cancela o por lo menos pospone ese contrato, o le da paso a las agujas de corrupción y le da paso a que Puerto Rico pierda el control y pierda la confiabilidad de su sistema eléctrico. Lo que es contradictorio aquí, licenciado, es que este es el gobernador que ha decidido mantener, entre comillas, la economía abierta, a pesar de que hay un auge en los casos del COVID, porque es importante la recuperación económica y evidentemente él no es que no entienda, yo creo que él no quiere entender de que este es el peor momento para que Puerto Rico confronte problemas con su sistema de electricidad, de energía eléctrica, porque no puede haber no podemos reabrir la economía, no podemos salir de esta catástrofe económica a nivel mundial si no tenemos electricidad, y si nos azota un huracán y nos quedamos un mes o 2 meses sin electricidad. Claro, imagínate el impacto en los hospitales, la gente que está internada por COVID, imagínate los esfuerzos de recuperación de la pandemia, ¿verdad? Los procesos de vacunación, todo eso depende de energía eléctrica y estaríamos, a partir de que empiece la temporada de huracanes, en una expectativa de que si llega algo, no tendríamos quien pueda resolver la situación y atender la emergencia. Y eso, pues, esta gente, estos lumeidiotas, no lo pueden ver. Alfonso, lo niegan o no les importa o lo quieren tapar. Eso es algo que realmente es un crimen contra el pueblo de Puerto Rico. Mira, yo le pregunté a Fermín Fontanes, más bien a Figueroa Jaramillo, le preguntó que si Luma estaba lista para el 1 de junio. Y las muecas que hizo él, implicando de que eso no lo sabía nadie y que no lo podía anticipar, y después diciendo, pues, se supone, todo eso te indica que el humano tiene la capacidad y que estamos cayendo, ¿verdad? Vamos a ir camino a un precipicio para caer en una vez comience la temporada de huracanes y venga cualquier trastorno atmosférico. Literalmente hizo muecas. Sí, como cuando a ti te dicen, bueno, yo no sé, pues hay que ver, no sabría decir, ellos dicen que sí, así, esa actitud, como que yo no sé. Yo no sé nada, yo llegué a mí mismo, si algo pasó, yo no estaba aquí. Básicamente eso es lo que quiso decirnos Fermín Fontanes cuando Figueroa Jaramillo le hizo esa pregunta directamente. Usted estudió en el colegio Ponceño de Varones. Eso es como cuando llama a un estudiante allá a la oficina del padre Basol y dice, pues yo no sé lo que pasó, padre, yo estaba allí pero no vi nada, algo así. Sí, como que no desentendiéndose, ¿verdad? Eso es un problema de Luma
Y que él, que es la cabeza de la agencia que fiscaliza todo este proceso, que conforme al contrato es el administrador, él no sabe si Luma va a estar listo. Imagínate, si Luma hubiera estado listo, hubiera dicho directamente, sí, el Luma está listo. ¿Por qué estar con todas esas muecas y divagando, no? Lo que él contestó indica y confirma que Luma no está lista para asumir el contrato. Eso es lo triste, porque no estamos hablando del contrato para proveerle palomitas de maíz a las escuelas públicas, ni libretas, ni siquiera zapatos, ¿no? Estamos hablando de uno de los servicios esenciales en una sociedad moderna, en un país que está deprimido económicamente en medio de una pandemia y está en la ruta de los huracanes. Sí, y además con un contrato que no podemos pagar, Alfonso. Nada más confirmar el contrato, se impuso un déficit de 125 millones en la autoridad. El déficit está por encima de los 500 millones, según el testimonio bajo juramento de Héctor Rosario, que está apoyando la moción de interdicto preliminar. Y además de eso, hay que darle un préstamo de 894 millones a la autoridad para que se lo siga regalando a Luma. O sea que más de $1 billón de déficit va a tener la autoridad como consecuencia inmediata de haber firmado este contrato. Y eso lo que va a hacer es que los abonados tengamos que pagar eso, porque la autoridad vive de lo que pagamos nosotros en la factura de energía eléctrica y eventualmente va a haber que considerar todos esos costos, y por eso es que los economistas dicen que la factura se va a poner por encima de los 30 centavos por kilovatio hora. Imposible. Licenciado, antes de terminar, ¿la jueza tiene algún término cuando debe responder o ustedes tienen una expectativa de cuándo ella debe responder? Ella generalmente a estas mociones responde rápidamente. Lo cierto es que el caso tendría que discutirse en una vista o antes, ¿verdad?, del 1 de junio, así que podríamos estar anticipando que tal vez a mediados del mes de junio se esté dilucidando la vista de interdicto, pero obviamente mantendremos a los radioescuchas informados sobre todos esos desarrollos. A mediados del mes que viene. Sí, de mayo, perdón, dije, de mayo, perdón. O sea que vamos a estar a 2 semanas de que Luma tenga el contrato. Sí, porque hace falta darle un due process a la parte demandada, a las partes demandadas, para que se expresen sobre la moción, y eso pues va a requerir unos días, pero la jueza tiene que atender esto antes de que llegue la fecha límite, que es el 1 de junio. Esa fecha no se puede postergar, la jueza no puede decir que se va a mover la fecha al 1 de julio, el 1 de agosto. Pues mira, no está dentro de los remedios y estaría un poquito estirando un poco los poderes de la Corte, porque en realidad el contrato está negociado, a menos que no se entienda que el contrato tiene problemas legales, el remedio sería anularlo, no sería posponerlo como tal. Yo creo que la manera de lidiar con esa preocupación, Alfonso, es que el gobernador firme la resolución 88, que ya está en su escritorio, y que sería una posposición para el mes de enero. ¿Usted le pediría a la gente que llamara a la fortaleza y le expresara al gobernador su deseo de que la firme? Claro, eso es importante. Eso es parte del proceso democrático, de decirle a los líderes del país, ¿verdad?, qué es lo que piensa el pueblo sobre los diferentes temas. No delegar y darle un cheque en blanco como, ¿verdad? Aparentemente ellos creen que tienen un cheque en blanco sobre cómo destruir la compañía eléctrica del país, sino que hay que hacerle presión, hay que llamarlos, y van a haber muchas actividades, Alfonso. Se están planificando muchas actividades en relación a esto. Sí, eso me imagino que camino al sábado, al 1 de mayo. Correcto. Muchas de ellas son relacionadas al 1 de mayo, pero otras no necesariamente al 1 de mayo. Y sí, actividades masivas y de presión y de apoyo a la Autoridad de Energía Eléctrica. Estaremos muy pendientes, licenciado. Muchísimas gracias. Estaremos hablando el lunes que viene. Cómo no. Un placer estar contigo. Que pase buen día. Igual, gracias.